condiciones normales de existencia, se supone que esta función sinusoide debería describir la curva intradiaria de la glucemia, es decir, de la cantidad de glucosa atrapada en el compartimento sanguíneo. Podemos hablar de este modelo. Estos serían los niveles entre 70 y 90, digamos. No me he vuelto loco, esta es la extrapolación de nuestras propias expediciones, nuestras propias mediciones en el terreno con los Yupik y los Inuit en el Ártico. De esta manera tengo la certeza experimental, porque lideré una de las más importantes expediciones del último tiempo al último reducto paleolítico de la existencia planetaria, de que este sería más o menos el patrón metabólico de la especie humana. Entre 70 y 90 decimos. Pero aquí lo que sucede, se supone, esto es una realidad homeostática, se supone que estamos, digamos, en torno a una media, cualquier desviación de la media tiende a ser corregida. Esto ya se conoce como el reverse to the mean, el retorno a la media. Pero aquí lo que está pasando, le hemos puesto esta comunicación hipoglucemia reactiva, porque lo que está pasando es que la cantidad y calidad de los nutrientes que tomamos, de los macronutrientes, producen un impacto más o menos que voy a tratar de representar así. Producen una enorme hiperglucemia seguida de una precisamente hipoglucemia reactiva, que automáticamente se confunde aquí abajo con la necesidad de más azúcar. Lo que pasa, bueno, hay varios elementos implicados en esto, pero en términos generales podríamos explicarlo partiendo de un modelo de dos compartimentos, un modelo clásico de farmacología, donde esencialmente este es el compartimento sanguíneo, este es el cuerpo, ¿sí? Y hay una constante de excreción. Para los médicos que miran, recuerden que el clearance, digamos, esto describe, este comportamiento describe las drogas, esto es, qué sé yo, el uso de un anestésico, por ejemplo. ¿Por qué me estoy refiriendo a la glucosa con un compartimento, con un modelo de dos compartimentos farmacológicos normalmente usado para drogas? Por la razón que verán de inmediato. El clearance, llamémosle, recuerden, el clearance es muy sencilla, es la constante de excreción por el volumen de distribución. Entonces es un modelo matemático, no hace falta que seamos explícitos en cuanto al volumen real. Pero fíjense lo siguiente, en este caso tiende a permanecer constante la glucosa en este compartimento, tendría que, sin embargo, hay unos vaivenes muy grandes. Esto no es muy sencillo, como dije, la glucosa no es una droga, en cambio es un nutriente. Sin embargo, hay elementos cuando fuera de la norma de la especie humana empezamos a tener semejantes cantidades de glucosa, se empieza a comportar como una sustancia tóxica que debe ser excretada. Esto usualmente nos da unos gráficos especiales, no sé si tengo espacio acá para hacerlo, pero el punto es que cuando la glucosa sobrepasa cierto nivel, varias desviaciones estándar más altas que lo que se supone que tuvimos en los últimos 350.000 años, se activan en la fase de la excreción, uno de los órganos del cuerpo, se activan nada menos que los SGLT. Los SGLT es una familia de transportadores de glucosa asociada al sodio. Pongo N porque hay un número de ellos, llamémosle SGLT2. Uno de ellos donde cuando hay demasiada glucosa en el compartimento sanguíneo, directamente es excretado. Normalmente esta glucosa no es un fármaco, como dije, entonces el cuerpo no está tratando de librarse de ella, sino de usarla, de pasarla de este compartimento a este y convertirla en ATP. Sin embargo, extrañamente también, en la medida en que esto baja, en la medida en que baja la glucemia, el cuerpo contribuye de vuelta a la glucemia por la gluconeogénesis. Entonces podemos decir que tenemos dos entradas, la entrada de la circulación hepática que trae de la digestión glucosa recién digerida y la del hígado que aporta a la circulación por la gluconeogénesis cuando hace falta acá, en esta parte del ciclo, en la parte ascendente del ciclo. ¿Por qué es que entonces se incrementa la excreción en un momento? Se produce glucosuria, porque los SGLT2 interpretan, debido a sus sensores, que hay una cantidad tóxica de glucosa circulando. Cuando esto es así, cuando de pronto hay una inmensa cantidad, mucho más grande que lo que la fisiología permitiría suponer, cuando hay cantidades suprafisiológicas de este nutriente devenido tóxico, un montón de reacciones hormonales y moleculares acuden al rescate de esta circunstancia abruptamente antifisiológica y se produce entonces, se pasa de rosca. Había un general dominicano, Máximo Gómez, que fue inmensamente importante en la guerra independentista de Cuba.
siglo XIX, y decía, ustedes los cubanos, cuando no llegan, se pasan, queriendo decir que somos exagerados los cubanos, por defecto o por exceso. Bueno, un poco pasa así, fue una muy buena descripción del siglo XIX, algunos cubanos hemos evolucionado mucho, quiero creer, pero el punto es que acá esto se interpreta en el cuerpo como una profunda deficiencia de glucosa, porque los sensores están acá. Quizás debería explicar que todos los sistemas de control del cuerpo tienen esta clásica configuración, ¿right? Donde tenemos entonces en todo sistema de feedback tenemos un receptor, voy a denominarlo como un cuadrado R, un computador central, un centro de comando, y básicamente un efector, que es un círculo. Este es el cuerpo, sería que hay mucha glucosa, hay un receptor de la glucosa que está claro que detecta esta circunstancia, se le informa al computador central, esto involucra al páncreas, se produce la secreción de insulina, etcétera, etcétera. El resultado de este círculo de operación es que el cuerpo se convierte entonces en un gráfico así. En vez de tener mucho azúcar, tiene poca azúcar. Esto nuevamente activa el ciclo, el receptor, el computador central, el efector, etc. Este es un mecanismo de feedback o control, feedback loop, donde entonces hace que se mantenga de esta manera oscilatoria, como todos los demás mecanismos, esto lo hemos discutido antes, todos los demás mecanismos homeostáticos, los que se conjuran para sostener las variables, quiero decir, fisiológicas, dentro de un estrecho margen de circulación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está pasando que nosotros estamos pasándonos, básicamente, como diría Máximo Gómez, saliéndonos del tiesto, yendo mucho más allá por efecto y por exceso y por defecto de las circunstancias fisiológicas para las cuales estamos diseñados. La primera cosa es meter en cintura. Entonces, por supuesto, no usar drogas que intentan hackear el SGLT2 o hackear los receptores. Antes de usar las drogas, que siempre están a disposición, lo que tenemos que hacer es no fallarle, no hacer trampa, no quedar mal, no dañar a nuestro sistema metabólico, diseñado al curso de milenios, decenas de miles de años, millones de años incluso, y tener una dieta que nosotros hemos denominado no glucogénica, que si bien no es, por definición, como no es deficitaria calóricamente, no va a producir la génesis de las cetonas, básicamente, pero por lo menos no hace estos picos. Esto es una dieta no glucogénica, que sería una dieta, esencialmente una dieta real, la dieta verdadera para la que nos desarrollamos en el curso de los últimos millones de años. Recuerden entonces esas sensaciones completamente subjetivas de que me estoy por morir, que necesito Irónicamente, los diabéticos de tipo 2 corren a comer más azúcar, que es el problema en primer lugar, es porque esta sensación es completamente exagerada. Esto es una hipoglucemia reactiva, es un hipogludrama, como le decimos, el drama hipoglucémico, que debe ser corregido no medicamentosamente, sino disciplinariamente. ¿Okay? Pero espero que quede claro, o si queda un poquito más complicado, nos trae a una próxima conversación aún más interesante.